Señor Rector, señor Director Ejecutivo de la Cátedra de Perú, señoras y señores familiares de Álvaro Rojas Amanés, distinguidas personalidades que esta noche nos acompañan, deseo, en primer término, expresar mi admiración, afecto y respeto por Álvaro Rojas Amanés, distinguido periodista, distinguido pensador y politólogo en el Perú, quien me honró con su amistad. Rememoraba minutos antes de entrar a esta sala que con Álvaro tuve una amistad relativamente estrecha mientras que estuve en la función pública, pero yo me aparté de la función pública un 5 de abril, mejor dicho, me apartaron de la función pública, para hablar con propiedad, un 5 de abril de 1992, y rehusé acceder nuevamente a ella. Y eso determinó que no tuviera en los últimos años oportunidad de tratar mayormente a Álvaro, por quien conservo esas expresiones que mencioné antes. Se me ha invitado a presentar un excelente trabajo, una magnífica obra, la obra póstuma prácticamente de Álvaro, rumbo al 2011, Las dos caras del gran elector. Y lo ha hecho la muy prestigiosa Cátedra Perú. Muchas gracias por esta gentil invitación, que integra a su turno una universidad ilustre como la Universidad de San Martín de Porres. De tal manera que muchas gracias, señor Rector, y muchas gracias, doctor Guerra, por esta gentil invitación y por que me honra realmente de poder decir unas expresiones breves por la naturaleza y el evento respecto a este trabajo. Hay limitaciones del tiempo, desde luego, para hablar extensamente de la obra. Por una parte, y por otra parte, ustedes comprenderán que los temas políticos siempre son objeto o de controversia, o por lo menos de cambio de opiniones, o por lo menos de diálogo. La política es una ciencia social y realmente no todos tenemos por qué estar enteramente de acuerdo en todo lo relativo a la política. Por esa razón es que yo, sin estar representando esta noche, desde luego, a mi partido, que es el Partido Popular Cristiano, yo estoy representándome a mí mismo, a Felipe Osterni Parodi. Vengo en representación de mí mismo, o sea, no me interpreten como que vengo en representación de mi partido. Y luego, casi me gustaría estar dialogando sobre esta obra con Álvaro. O sea, me gustaría que fuera un diálogo con Álvaro. Álvaro, lamentablemente, hace exactamente un mes que ya aquí no nos acompaña. Yo voy a tratar dos temas, quiero ceñirme a dos temas de la obra. En primer lugar, a la tercera parte de la obra, que era relativa al pensamiento social cristiano, o sea, al pensamiento del Partido Popular Cristiano, que yo integro, del cual yo soy miembro, y luego, en la segunda parte de mi exposición, a la complejidad que existe, desde luego, para pensar en un sucesor del actual presidente constitucional de la República, doctor Hernán García, para el año 2011. Yo considero, en primer lugar, respecto a la tercera parte de la obra, de haber podido tener la oportunidad de dialogar con Álvaro, yo le hubiera dicho que hiciera un ajuste en el título, porque lo llama así: las fallas del modelo social cristiano y las candidaturas fracasadas. Son términos duros, desde luego, son términos duros. Yo le hubiera sugerido a Álvaro que se llamara, no adjetivar, sino que se llamara el modelo social cristiano y sus candidaturas, con lo cual trabajábamos dos palabras y podríamos haber hecho un desarrollo. De tal manera que, bueno, pero en fin, esa era la opinión de Álvaro. Voy a entrar un poco más en esta materia. Álvaro señala con mucho acierto en la primera parte del pensamiento social cristiano que, no obstante, remontándose a los albores del pensamiento social cristiano, prácticamente a las primeras décadas del siglo XX,
que no obstante la estrecha amistad que existió entre dos ilustres peruanos, José de la Ribagüero y Víctor Andrés Belaúnde, eran muy amigos, pero tenían pensamientos políticos distintos. Y el verdadero social cristiano fue, señala Álvaro, Víctor Andrés Belaúnde. Y por eso es que nosotros decimos siempre, dentro del pensamiento social cristiano, que nosotros nos inspiramos en dos personalidades de las primeras décadas del siglo pasado sumamente ilustres, que son Víctor Andrés Belaúnde y don José Luis Bustamante Rivero, a quien ha mencionado el doctor Merlandini, antes lo ha mencionado. Además, desde luego, que ilustre el pensamiento social cristiano, la doctrina social de la Iglesia a través de las encíclicas papales. Esto fue lo que inspiró realmente. Yo admito que esto puede ser origen de un largo debate, porque que se ha distorsionado el pensamiento social cristiano, me podrían decir, y bueno, entraríamos por lo menos en un diálogo, un cordial diálogo sobre el tema. Es verdad que fueron estos principios los que inspiraron la fundación del Partido Demócrata Cristiano en 1956 y luego la fundación del Partido Popular Cristiano, de mi partido, en el año 1966. Yo voy a referirme a tres conceptos que utiliza Álvaro a referirse ya a mi partido. Cuando hablo de mi partido, identifico el Partido Popular Cristiano, porque sigo perteneciendo a él. Lo llama partido derechista. Vamos a analizar el tema. Me hubiera gustado, por eso, diálogo con Álvaro, que se llamara esta entrevista, partido derechista. Dice Álvaro Rojas que luego del movimiento democrático pradista, después llamado Movimiento Democrático Peruano, y de la Unión Nacional Odriguista, señala, en diciembre de 1966, cuando el ala derecha de la democracia cristiana se aparta y forma el Partido Popular Cristiano, se piensa que el país ha encontrado otra agrupación derechista en su camino. Pero allí me traslado a Ernesto Aleiza Grundy, distinguido peruano, quien fue el primer presidente de mi partido, y que a su vez sus expresiones las transcribe Álvaro en su obra. Dice Ernesto Aleiza: no existe una derecha peruana. Yo no me animo a decir que es derecha el solo hecho de tener propiedad, de tentar riquezas y gozar de educación. Yo diría que nosotros somos un centro. Estamos en el centro, pero con carga de valores de derecha, en el sentido que nosotros sostenemos, por ejemplo, el principio de la propiedad, de la empresa, del mercado. Todas estas son posiciones llamadas, señala Ernesto Aleiza, entre comillas, de derecha. Y a su turno, el propio Luis Bedoya, también transcrito por Álvaro en su obra, dice que fue la dictadura militar de Velasco Alvarado la que le puso al Partido Popular Cristiano el remoquete, usando palabras de Bedoya, que las emplea Álvaro, el remoquete de partido de derecha. Pero agrega Bedoya, y en esto creo que es muy inteligente el pensamiento de Bedoya, agrega que en el Perú jamás existió una derecha como se comprendió el término en Europa. En el Perú, añade Bedoya, el término derecha se identifica con la oligarquía, con el militarismo golpista, con el autoritarismo, con la coacción. Entonces, parecería que hay dos derechas. Una es la derecha tal como se ha entendido en el Perú, de las oligarquías, del autoritarismo, del gobierno fuerte de Manuela Odría, y otra es la derecha entendida en el sentido europeo, que es la libertad de empresa, la libertad de mercado, algo similar a lo que estamos viviendo hoy día con el gobierno del presidente Alan García Pérez, que podría yo decir también que es un gobierno de derecha, dentro de la libertad de empresa, dentro de la libertad de inversión, etc. Muy bien. Agrega Álvaro que conforme van perdiendo vigencia los dirigentes conservadores más notorios, dentro de los cuales presumo que yo estoy incluido, obviamente,
por razones que lamento, voy perdiendo vigencia por el correr de los años, es evidente, ¿no? Se incrementa, señala, el ingreso de muchos profesionales vinculados a capas emergentes, a los sectores medios de la tecnoburocracia y al mundo empresarial. De esa forma, agrega, la práctica cotidiana, dice Álvaro, del PPC se ha ido desviando a una posición que podría ser vista desde la derecha hacia el centro. Por lo menos en mis memorias de la fundación de mi partido, yo lo único que he visto como dirigentes y como voceros es a empresarios, esas personalidades, a profesionales exitosos, distinguidos, que realmente han sido voceros de una doctrina social de la Iglesia, empezando por Luis Bedoya Reyes. Luis Bedoya Reyes, nadie puede decir que es ni un aristócrata ni un oligarca. Luis Bedoya Reyes tiene sus raíces en su trabajo, en su esfuerzo, y se hizo a punta de empuje, como nos hemos hecho muchos, entre ellos quien habla. A mí, a Dios gracias, nadie me da nada, lo que tengo me lo gané en la cancha. Y así puedo referirme a Ernesto Alaiza, puedo referirme a Polar, puedo referirme a Roberto Ramírez Villar, todos los fundadores del Partido Popular Cristiano. De tal manera que no fuimos el partido civilista pues de fines del siglo XIX, ¿no? Por eso Lucho Bedoya, insisto, habla del remoquete de derecha, los puso el gobierno militar en su primera fase. Dice Álvaro que el PPC no ha podido superar esquemas. Ya hay una traspolación de Álvaro al 2008. Ahora, cuando se ha escrito este libro. Aún en el 2008, señala, sigue proyectado como el partido de los gerentes y su gente más visible es identificada con grupos de poder y sectores favorecidos. O sea, esta es la visión que, según Álvaro, proyecta mi partido, aunque nadie puede, señala el propio Álvaro, aunque nadie pueda descifrar a plenitud estas afirmaciones convertidas en clichés y estereotipos. Y añade que el mensaje del PPC, planteado a nivel doctrinario, no es percibido. La clase media, dice Álvaro, no suele leer mensajes ni ideológicos ni doctrinarios, pero acepta, adopta y sigue ciertas conductas políticas. Yo creo que el matiz derechista de mi partido, como el propio Álvaro lo señala, debe buscarse una posición liberal, sin presencia dominante del Estado, con una economía en la cual prime el mercado y desaparezcan las tentaciones centralistas y planificadoras. Con metas de tipo social, agrega Álvaro, el PPC habla de pleno empleo, estabilidad monetaria, participación de los trabajadores y planificación concertada, sumadas, dice, y con toda razón lo dice Álvaro, sumadas a una indefinida satisfacción de las necesidades populares, especialmente los más pobres. Lo señala con todo acierto. Efectivamente hay una indefinición en mi partido de las necesidades de los más pobres, eso lo tengo que reconocer. Agrega que si la percepción de su postura ideológica y doctrina todavía se cubre con un manto oscuro, refiriéndose al PPC, otra cosa es la conducta electoral y los resultados acumulados en la hoja de vida política de mi partido. Añade que es una verdad incómoda lo que ocurrió con Lourdes Flores, porque dice que Lourdes Flores no es una personalidad que haya tenido éxito en su vida pública y como candidata a la presidencia de la República. Y yo digo que Lourdes Flores sí ha tenido éxito, más de 3 millones de electores, un piquito menos que el presidente García en primera vuelta en el año 2006. Sí ha tenido éxito. El que no tuvo éxito fue Luis Bedoya Reyes, que fue el gran presidente y lamentablemente el gran presidente que se perdió el Perú. ¿Por qué? Porque no supo, y el propio Luis Bedoya se lo reconoce a Álvaro en la última entrevista que publica Caretas. Luis Bedoya no supo comunicarse con el pueblo. Lourdes Flores tiene más habilidad